Bienvenido, Domingo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores, pues muy bien, disfrutando de las charlas que he estado siguiendo desde hace días. Qué bueno, amigo, que pues te está agradando este evento. Les platico una breve historia. Platicando con uno de los ponentes del día anterior, Iderman me dice, oye, hay bandita bien interesante alrededor del mundo, ¿no? Y me pasa el contacto de Domingo. Entonces, da la casualidad que Domingo es influencer con mis ponentes, porque todo el mundo lo conoce. Entonces es un elemento bien interesante. Domingo ha hecho pues investigaciones antropológicas del agave, el concepto como tal, la diferenciación de los perfiles en los estados, pero más que eso, pues ha escrito literatura bien interesante, que en ese sentido necesitamos más elementos que puedan nutrir a las personas nuevas o incipientes en el mundo del mezcal, en el mundo del agave, y qué mejor que pues a partir de un libro, ¿no? Entonces, pues Domingo, si gustas darnos una introducción, ¿dónde estás? ¿Hace cuánto tiempo llevas acá en el agave y de qué va a tratar tu charla hoy? Bien, pues, bueno, antes que nada, no sé si has recibido la presentación. Sí, ya está aquí para mostrarte. Ah, bueno, ok, pues, porque justo apenas descubro cómo funciona esta plataforma y no, parece que no logro entender. Tenía en la segunda diapositiva, quería hablar un poco, quería empezar justamente con esto. No sé bueno, este es, digamos, el tema que me atribuyeron por ahí, que no estoy seguro de poder responder cabalmente, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. En todo caso, estoy muy contento de estar con ustedes y con mucho gusto, obviamente, respondí a la invitación que me han hecho y reitero el agradecimiento y me felicito de eh, la organización de este tipo de eventos, ¿no? Que es súper importante. En la segunda diapositiva, quizás podamos empezar. Sí. Bueno, esta es una foto antigua, fue tomada hace unos años en Oaxaca. Y a modo de introducción, bueno, pues para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Domingo García Garza, nací en Monterrey hace ya unos años, vine a estudiar a Francia y terminé un doctorado en sociología a mediados de, bueno, 2009, 2010 por ahí, y desde entonces ejerzo como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Lille. Y durante estos años, o gran parte de estos años, los he consagrado a investigar sobre el mezcal. Yo calculo que en promedio llevo unos 10 años investigando sobre estos temas. No he visitado todo el país, pero he visitado muchas regiones, muchas partes de México en donde no solamente se produce, sino también se consume se consumen estos destilados de agave, ¿no? De forma más amplia. Sí, podemos pasar quizás a la siguiente eh, diapositiva, por favor. Bueno, estas son algunas de mis publicaciones. En los últimos años he tenido la oportunidad de publicar un par de libros. Hay otros en puerta y hay otros que están por ahí frenados, desgraciadamente. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar, pero sí quisiera, pues, decirles algo sobre estos libros. Vamos a verlos quizás poco a poco, uno por uno. Por el momento he publicado 4. A ver, ¿podemos avanzar a la siguiente? Por favor. Bueno, estos son dos proyectos que están en stand-by, desgraciadamente. Uno, La Revolución del Mezcal Tradicional, es una obra de vulgarización o de divulgación científica que está en puerta, debe publicarse en breve en Oaxaca con mi editor oaxaqueño, 1450 ediciones, y debe salir a más tardar el mes próximo.
y es una versión sintética de mi más reciente libro, que es este, del cual vamos a hablar después, La Revolución Mezcalera. Y bueno, está destinado a aficionados, a las personas que se interesan a todo esto y, y a los consumidores, ¿no? De forma general. Afortunadamente este proyecto va a salir, esa no es la portada, es simplemente una imagen, la portada no está definida aún, pero ya está validado el resto. El libro de la derecha es una traducción de mi tercer libro, del cual vamos a hablar más tarde. Y esta traducción es una versión mejorada, digamos, de mi tercer libro. La traducción fue hecha a cargo de Max Garone, de Mezcalistas, que influyó mucho para, para, para enriquecer la versión mexicana, digamos. Por lo tanto, yo estimo que no es un libro distinto, pero sí es un libro mejor, una versión más completa del libro que se publicó en México y obviamente, pues, el título, bueno, quizás cambie el título. Como verán, no es el mismo en la imagen, en la portada y el que he puesto. Eh, este libro, justamente, bueno, pues hemos tenido problemas para sacarlo. Está por ahí frenado ese proceso y estamos buscando algún editor en Estados Unidos por si alguien conoce o sabe de alguien interesado en promover este proyecto. Bueno, pues es una versión enriquecida, mejorada, con muchísimas fotos, además, de un gran fotógrafo, Michael Tulan, canadiense, avecindado en México, que ha trabajado para muchas marcas de mezcal. Y bueno, esperemos que pronto se desbloquee esto y salga a la venta para el mercado anglosajón. Adelante, por favor. Bien, ahora, ¿por qué razón empecé a estudiar sobre el mezcal y los destilados de agave? No seré el único, pienso yo, en haber atravesado el país por carretera aunque por avión también quizás es posible imaginarse esto, pero pues es más patente cuando uno cruza el país por carretera, sobre todo cuando uno cruza por el desierto mexicano, el desierto del norte de México. Y bueno, el paisaje desértico y desolador, pues siempre me intrigó y me preguntaba qué tipo de riqueza, qué podríamos sacar o obtener de estas extensas, de estos extensos territorios, eh, en principio pobres y vacíos, pero que en realidad encierran una gran riqueza biológica, una, eh, una fauna también muy diversa, y siempre me llamó la atención qué podíamos hacer del desierto mexicano, qué podíamos obtener, alguna planta quizás podríamos explotar. Y bueno, pues quizás ese fue em, lo que me empujó o algo que inconscientemente me intrigaba y me empujó a a interesarme en este tipo de cosas. Aunque obviamente también una socialización a la bohemia, de alguna manera, como lo explicaré más adelante, bueno, pues también favoreció eh, el, el que yo pueda investigar sobre este tipo de cosas. Obviamente una persona que no bebe alcohol, bueno, pues tiene una menor predisposición a investigar sobre el alcohol y sobre las cadenas involucradas en la producción de alcohol. Um, y, y esto, bueno, pues digamos que mi infancia, mi adolescencia, eh, mis recuerdos de este paisaje desértico, mis visitas o mis travesías por el norte de México, en San Luis, en Zacatecas, en Nuevo León, en Coahuila, bueno, siempre me pregunté, bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? Y después, pues, el hecho de haber crecido en una familia muy bohemia, muy dada al sibaritismo,
al buen comer, al buen beber, bueno, pues obviamente eso pues, favorecieron también. Y esto se reforzó en Europa cuando, esto se reforzó en Europa cuando pues descubro que el, eh, el mezcal está ya muy presente en en las estanterías de los bares, tanto en Inglaterra como en diferentes países europeos, ¿no? España, Francia principalmente, y obviamente en Estados Unidos y en México. Pero fue un viaje que hice a Inglaterra, en donde descubro, en un sitio completamente improbable y azaroso, bueno, pues descubro una botella de mezcal, cuya marca no voy a mencionar, pero bueno, fue un reencuentro muy grato que bueno, pues me, me hizo un declic, ¿no? No quiero decir una epifanía, pero bueno, fue un impacto muy fuerte. Y a partir de ahí empiezo a interesarme más, decido viajar a México y empezar en forma una investigación que desembocó en la publicación de este segundo libro del cual les vamos a hablar. Aunque anteriormente salió una versión muy sencilla para el público en general, porque las editoriales privadas, bueno, pues trabajan más rápido. En fin, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, pues obviamente es el mundo de la coctelería y algunos bares europeos que empiezan a comercializar mezcal. En este primer libro, fue destinado al público francés, principalmente aficionados y a todos aquellos amantes de la coctelería que apenas que estaba en ciernes o que estaba explotando, el cóctel de autor, el craft cocktail que le llaman, la coctelería de factura artesanal. Bueno, pues este libro embonaba muy bien y por ahí sacamos una versión muy ligera con muchas imágenes y bueno, pues funcionó muy bien, ganamos un premio y esto pues abrió las puertas es el primer libro, digamos, en francés sobre el mezcal. Por ahí había un pequeño fascículo, pero que en realidad, pues no, eh, eran más bien como divagaciones sobre experiencias en torno al agave, no era considerado como mezcal. En fin, siguiente diapositiva, por favor. Este es el segundo del libro del cual les quería hablar, que es un libro de factura académica, en el cual, bueno, abordo al mezcal a partir del prisma de las cadenas de valor. Obviamente, en una perspectiva sociológica, y trato de entender de qué forma se valorizó al mezcal, cómo la internacionalización participó a legitimar el mezcal, y cuál es el entramado de relaciones sociales que participaron a ennoblecerlo, a rehabilitarlo, de alguna manera. Termino hablando sobre algunos aspectos económicos, relaciones de mercado, y termino con quizás lo que se podría decir algunas pistas de reflexión sobre la ecología y la sustentabilidad. Este libro salió en el 2018 y únicamente está disponible en francés, aunque lo pueden consultar de forma gratuita por ahí en internet. Y el editor lo puso en libre acceso. Así que, bueno, fácilmente se puede consultar y con los traductores hoy en día, bueno, pues prácticamente está a disposición de todo el mundo. Adelante, por favor. Bien, este es el tercer libro que he publicado y salió en Oaxaca. Hemos hecho, creo que es la segunda reimpresión del libro, si bien recuerdo. Fue publicado en el 2019 y ha tenido muy buena recepción. En este libro, pues que está destinado, no podría considerarlo como un libro de factura académica, pero tampoco un libro de divulgación. Digamos que está a caballo entre
la divulgación y la academia, porque tiene elementos nuevos, tiene elementos muy técnicos, aunque presentados en un lenguaje muy sencillo para el público en general, en donde voy a explicar todas las ideas falsas o los prejuicios en torno al mezcal, como la destilación prehispánica, la prohibición, pero sobre todo voy a hacer hincapié en los procesos productivos, principalmente en los procesos químicos y biológicos involucrados en la producción de mezcal. Y para ello me apoyo mucho en trabajos realizados por científicos mexicanos que han publicado mucho sobre todo esto y cuyo trabajo había sido además muy ignorado. Siguiente, por favor. Bien, antes de hablar de mi último libro, quisiera hablar un poco sobre em, la perspectiva en que trabajo hoy o lo que me interesan, cuáles son digamos que los ejes de investigación que más me interesan actualmente. Perdón, pero creo que apenas me doy cuenta que hay algunas cosas en francés, pero bueno, en fin, este libro salió el año pasado, en el 2004, y justamente calza muy bien con la mirada que yo había desarrollado en la Revolución Mezcalera, que es el libro que del cual les voy a hablar a continuación. Y bueno, y la economía hipster, bueno, pues es un tipo de economía que estudia un régimen estético de consumo basado en la diferenciación y la distinción como una forma de responder a este deseo de autenticidad y que para los consumidores es una forma de escapar a la alienación del capitalismo contemporáneo. Y este tipo de demanda, bueno, pues es justamente el que estimula la producción y el consumo de productos considerados auténticos como el mezcal. Entonces, para aquellos que les interese este tipo de cosas, bueno, pues Alessandro Gerosa, un colega investigador italiano, bueno, pues publicó esto y es la forma en la que podemos estudiar o analizar el mezcal. Adelante, por favor. Bueno, bien. Perdón por alternar entre francés y español. Hay veces que ya no me doy cuenta. Parece, parece pretencioso, pero no lo es. Pero es que a veces ya no me entero en qué, en qué lengua está. Pero bueno, esta fue una presentación que hice en un coloquio recientemente aquí en Francia y es simplemente para hablar, para comentarles o para compartir con ustedes cuáles son algunas otras investigaciones o algunos otros temas que me interesan. Y uno de ellos es el vino natural en México, que lo analizo pues con la misma grilla teórica que construí para estudiar el mezcal. Y bueno, y esto es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Pero bueno, regresemos al mezcal. Adelante, por favor. Bien, esta es la famosa Revolución Mezcalera, o es el libro que habla de lo que yo llamo la Revolución Mezcalera, y es mi cuarto libro, mi segundo de corte académico, publicado en español en México, lo cual me da mucho gusto, por el Colegio de Michoacán. Perdón, este libro, perdón, fue, ha tenido también muy buena recepción. Se publicó hace poco la primera reimpresión, lo que quiere decir que se vende bien, que hay un interés genuino, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento de haber publicado esto. Y el día de hoy, bueno, quisiera compartir algunas ideas que plasmo en este libro. Adelante, por favor. Bien, ¿qué planteo en la Revolución Mezcalera? Bueno, pues lo que planteo para responder de alguna manera al tema del día de hoy es que la Revolución Mezcalera surge de dos cambios. Un cambio material
que transforma la calidad intrínseca del producto, es decir, el proceso de destilación, de fermentación. Son estos cambios materiales que fueron modificados, mejorados, etcétera. Y un cambio simbólico, es decir, un cambio en su representación eh, y, por lo tanto en su percepción. Y en este sentido, bueno, pues puede estudiarse a través de las ciencias sociales. Y este cambio simbólico, pues se mide a través de la narrativa creada y de la estética visual eh, creadas para valorizar el mezcal de nuevo cuño, que es el mezcal que se produce actualmente desde hace 25 años y que yo llamo el mezcal de cuarta generación. Pero esto lo vamos a ver más tarde en una línea de tiempo. Adelante, por favor. Bien. En la Revolución Mexicana introduzco la categoría de mezcal tradicional y considero que el mezcal tradicional es una invención de la modernidad. Esto podrá sonar muy contraintuitivo para algunos, y lo que quiero decir con ello no es que el mezcal no haya existido. No, el mezcal obviamente existe desde hace muchos años, pero el mezcal como lo conocemos hoy en día, bueno, pues este mezcal específicamente empezó a ser producido de una forma distinta desde hace unos 25 años. Y empezó a ser producido de forma distinta a través de ligeras modificaciones, ligeras pero revolucionarias modificaciones en los procesos o mejoramientos en los procesos de producción que justamente condujeron a este cambio material en la estructura y en el perfil aromático de los destilados. Y este mezcal tradicional surge a partir de la modernización de la tradición, porque ya existía la tradición mezcalera, pero obviamente el mezcal que se producía hasta los 90, bueno, pues no era cualitativamente el mismo que el mezcal de hoy en día, sino que los procesos empleados para producir mezcal fueron modernizados, pero no modernizados en el sentido de vamos a cambiar todas las instalaciones, vamos a reemplazar todo por acero inoxidable y vamos a construir en fábricas modernas y súper tecnológicas. No, lo que se modernizaron fueron únicamente los procesos y se preservaron las instalaciones, no se no se tocaron las instalaciones, lo que tuvo el efecto de disimular la modernización. Entonces, esta invención del mezcal tradicional consistió en modernizar los procesos productivos a través de cursos de capacitación con los cuales los productores, algunos de ellos y después muchos más inspirados en estos mismos, en estos últimos, mejoraron sus prácticas productivas y por lo tanto mejoraron también la calidad de sus destilados. Esto a través de cursos de capacitación o asistencia técnica, que se les suele llamar, en donde se prodigaban métodos y consejos desde la agricultura hasta el procesamiento o el aprovechamiento del agave, el cocimiento, la fermentación y la destilación. Y esta modernización pasó lamentablemente desapercibida para muchos, para todos. Pero bueno, nuestro trabajo desde las ciencias sociales es justamente pues, estudiar este tipo de fenómenos muchas veces invisibles. Fueron no fueron visibles o fueron disimulados porque justamente apareció una nueva narrativa y una nueva estética que disimuló esta modernización. Al no tocar las instalaciones, y esto preservó el encanto pues, de las microdestilerías rústicas, y este trabajo de disimulación y a la vez de valorización del mezcal de nuevo cuño, de cuarta generación o el mezcal tradicional,
se operaba gracias al binomio de autenticidad y tradición. Autenticidad y tradición son dos categorías que yo deconstruí, ¿no? Porque, porque son empleadas en la vida cotidiana, bueno, funcionaban como categorías prácticas que habían sido esencializadas. Es decir, esencializamos lo auténtico, esencializamos la tradición. Pero gracias a las ciencias sociales sabemos que estas cosas, bueno, pues muchas o todas son prácticamente constructos sociales que obedecen a procesos y a intereses, y hay actores y hay lógicas subyacentes que las construyen. Y algunos de los actores principales fueron justamente los miembros de la logia de los mezcólatras, que fueron los primeros en México que forjaron el concepto de mezcales tradicionales de los pueblos de México, mezcales tradicionales. Y a partir del 2005 se empezó a popularizar este concepto que fue bien recibido en Estados Unidos, empezó a llamar la atención y se volvió una nueva categoría popular. Pero como toda categoría práctica, era preciso deconstruirla y es por eso que yo propongo la categoría de cuarta generación para hablar de este tipo de mezcales y diferenciarlos de los anteriores. Siguiente, por favor. Bien, bueno, creo que por ahí podemos avanzar un poco y después regresamos. Avanzar un poco todavía. Ah, caray, un poquito más. Ok, bueno, después regresaremos. Gracias. Em, esta es una línea de tiempo que yo construí como, como aficionado o como coqueteando con la historia, digamos. No soy historiador, pero tengo algunas bases de historia. Y la sociología que practico es una sociología histórica también. Entonces, perdón, me permití construir esta línea de tiempo que nos permite diferenciar al mezcal de primera generación que aparece en el siglo XVI y perdura hasta principios del XVIII, el mezcal de segunda, que es era el famoso vino de cocos, o el vino mezcal, digamos. El mezcal de segunda generación, um, que justamente, perdón, este es el vino mezcal que existe en muchas partes de México, que con el tiempo se transforma en su versión más icónica, más emblemática, en el vino mezcal de tequila, que con el tiempo terminó llamándose tequila, como todos sabemos, y que modernizado corresponde al mezcal de tercera generación, en donde agrego también al mezcal abocado. Y también, como todos saben, o bueno, quizás algunos no lo sepan, la cadena mezcalera experimentó una crisis muy fuerte en los 90. En los 90, México atraviesa por un periodo de crisis económica, un terremoto político, hay una migración muy fuerte y la cadena mezcalera, pues, conoce atraviesa una zona de turbulencias, desprestigiada por otras cadenas que crean campañas de difamación, de desprestigio, pues para eliminar la competencia y bueno, los productores de mezcal migran a Estados Unidos o a otras partes de México y la cadena finalmente entra en una crisis profunda y renace progresivamente desde sus cenizas como el ave fénix con la creación de la denominación de origen en el 94. Pero no es hasta el 97 que se crea una institución que es el Consejo, el Comercam, el Consejo Regulador del Mezcal, que podía garantizar la conformidad del mezcal con las nuevas normas de calidad, las normas físico-químicas. Y esto es lo que le iba a dar una certeza, es lo que iba a garantizar la calidad sanitaria del mezcal y eventualmente su exportación. Pero no es hasta el 2003 que esta institución empieza a operar de verdad y a partir de allí el mezcal se exporta y bueno, pues esto se convierte en lo que hoy conocemos, en el boom de mezcal
el mezcal o la exportación de mezcal experimenta un boom muy fuerte a partir del 2004-2005, porque encaja muy bien con la revolución coctelera en Estados Unidos en esa época. Y bueno, entonces, este es el mezcal que hoy consumimos y que se produce desde los 90, digamos, pero sobre todo desde principios del siglo XXI. Es por eso que yo digo que el mezcal de cuarta generación, como que es la categoría científica, o el mezcal tradicional, que es la categoría práctica o popular, existe desde hace unos 25 años. Y este es muy distinto al mezcal de los 90, que a su vez también es muy distinto al mezcal de los años 50 y también distinto al del siglo XVIII y el siglo XVI, etcétera, etcétera. Entonces, el mezcal ha variado en el espacio y en el tiempo. Y esto es lo que planteo en la revolución mezcalera. Bien, ¿podemos regresar, por favor? Ok, ahí, gracias. Y actualmente, para comentarles un poco, y esto es quizás un scoop, eh, próximamente debe publicarse uno de mis artículos que justamente habla sobre la difusión progresiva de la destilación de mezcal en México. Este es un mapa que por ahí publiqué en algún libro y que, bueno, agregué algunas líneas, algunas flechas en rojo, en azul, como verán. Y lo que sugiero es que no hay un origen de la destilación, no hay un origen único, no forzosamente, no viene únicamente ni de Europa, ni únicamente de Asia, ni tampoco y no viene, o al menos la tesis precolombina, que es la más endeble de todas, bueno, pues tampoco nos viene esto del pasado. Lo que yo sugiero es que el origen de la destilación en México radica o se explica más bien por procesos sociales y económicos más complejos, como las transformaciones económicas, las revoluciones, los cambios de régimen, los grandes trabajos de infraestructura, ferrocarriles, carreteras, la fragmentación de las haciendas, la migración, la vecindad con Estados Unidos, que favorecieron la circulación de procesos, personas, técnicas, objetos, etcétera. Entonces, si bien hay una influencia asiática en México que se limita a la costa del Pacífico, hay otra influencia europea cuyo epicentro es pues, Guadalajara y Tequila, obviamente, eventualmente Los Altos, si gustan, Jalisco, pero a partir de ahí aparecieron nuevos focos de difusión de la destilación. De Guadalajara y Tequila, la destilación se difundió hacia el norte, hacia las haciendas de Zacatecas, de San Luis y eventualmente al sur de México, en Oaxaca, Puebla, Guerrero, etcétera. Pero también hay influencias que vienen del norte. He estado en Sonora, en donde vi, o al menos me dio la impresión de constatar que, perdón, la influencia de los destilados de tipo moonshine o este tipo de destilados ilegales en Estados Unidos, influenciaron también la producción de destilados en México. Esto en la zona de Arizona, Sonora, y también en la zona de Texas, Tamaulipas, en donde se han observado circulaciones de objetos, de prácticas, lo que pues explica que esta circulación, la destilación en México, también proviene de alguna manera del norte del país, también se difundió de la costa, como también se difundió de Jalisco y así en diferentes direcciones, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, bueno, esto puede ser muy polémico para algunos, pero bueno, próximamente aparecerá este texto por ahí. Bien, siguiente, por favor. Bueno, como les decía, que hay algunas especulaciones sobre la destilación prehispánica, pero en realidad no hay pruebas suficientes para asumir o que validen la tesis precolombina. Que mucha gente cree en esta versión de las cosas porque muchos actores poderosos pues han empujado esta idea, ¿no?
sostienen esta idea a través de redes, a través de imágenes, y la fuerza de las imágenes es muy fuerte y nos hace creer que las cosas, bueno, son verdaderas, aunque pertinentemente sabemos que no lo son. Y bueno, esto gracias al poder de la imagen, de las redes sociales, pero también al poder social de las personas que lo defienden. En fin, de esto podemos hablar abundantemente, pero no es el espacio. Adelante, por favor. Eh, de lo que sí quiero hablar es que hasta la revolución mezcalera y hasta hoy en día, de alguna manera, existe una visión romántica del mezcal, que justamente esto frenaba la comprensión que teníamos del mezcal, es decir, el mezcal como parte inherente y fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad. No quiero decir que no lo sea, pero sí, el mezcal lo es y lo ha sido y lo ha sido progresivamente. Es decir, que cada vez más el mezcal se integra a nuestra cultura. Y lo que hemos experimentado últimamente es un proceso de rehabilitación y de reapropiación de algo que siempre fue nuestro, pero que nos saltó a la vista más fácil en el proceso de globalización. Lo que yo sugiero es que la globalización justamente es lo que nos empujó a abrazar al mezcal como un refugio de lo nuestro en un proceso de dilución de la identidad generado por la globalización. Adelante, por favor. Adelante. Gracias. Otra cosa que también he observado mucho es que existe una práctica o existen diferentes mecanismos que buscan valorizar al mezcal a través de símbolos o referencias de cosmovisiones de civilizaciones precolombinas vinculadas al agave y al pulque para valorizar el mezcal, siendo que el mezcal no tiene nada que ver con esta historia, sino que únicamente tienen un punto en común que es la materia prima. Pero el mezcal era desconocido en la época precolombina y al uso social o a que se le da a estas referencias, a la movilización de estas referencias vinculadas a referencias culturales, vinculadas al pulque para valorizar el mezcal, es lo que yo llamo el discurso de los 400 conejos. Este es un concepto sociológico, digamos, ¿no? El discurso de los 400 conejos es todo aquel uso o instrumentalización de lo referente al pulque para valorizar al mezcal, siendo que el mezcal no tiene nada que ver con estas referencias culturales. Pero se presta para hacer amalgamas, como lo vemos en la imagen de la izquierda, en donde es una imagen de Mayagüel, pero que ha sido retocada por un actor, un artista estadounidense, en donde, bueno, ya nos ofrece una versión un poco más de Walt Disney, ¿no? De Disneylandia, de eh, ¿cómo se le llama? De caricaturas, digamos, una manipulación de la historia en donde vemos a Mayagüel y a los 400 conejos y las 400 formas de embriaguez, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una manipulación de la historia original que no era así. Y además, todo esto se refiere al consumo de pulque, no de mezcal. Pero bueno, en fin, hay algunas marcas que se han apropiado del conejo, que es una referencia también importante en la cosmogonía indígena, etcétera. Bueno, en fin, adelante, por favor. Todo esto para decirles que el mezcal de cuarta generación y la forma en que ha llegado al mercado global es a través de esta modernización de la tradición. Y esta modernización se ha dado a través de talleres como estos del CIATEG. Podemos avanzar. Talleres en donde, bueno, pues se comparten técnicas, el uso de instrumentos para medir temperaturas, alcoholes, etcétera, y mejorar los procesos de producción. Adelante, por favor.
Estas son algunas imágenes del mismo CIATEG, en donde, bueno, se alienta a los productores, bueno, pues a hacer más eficientes los procesos, inspirándose de aquellos de la industria, eh, gracias al uso de instrumentos. Adelante, por favor. Estos son algunos de los actores que han participado en este proceso de modernización y en que han permitido el alcance, que el mezcal llegue a mercados globales, entre ellos el CIATEG, obviamente, eh, el ICAPET, la Universidad Autónoma de Chiapas, Raíces Soltecas, que es una ONG, es una cooperativa, perdón, el Comercam, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la CONABIO y Felipe Palma, algunos actores individuales también, y hay muchos otros, ¿no?, que han participado en hacer esto posible. Adelante, por favor. Esto a través de manuales, algunos cursos, prácticas y capacitaciones que les permitió mejorar procesos y pues revolucionar el mezcal que llevamos tradicional. Adelante, este es el doctor Manuel Reinhardt del CIATEG, colega, amigo mío, investigador. Pero también el turismo, y esto es muy curioso, es algo que me llama mucho la atención, el turismo el interés que tenemos por este tipo de expresiones culturales, curiosamente participan en la construcción de aquello que queremos descubrir, participan en la construcción de la autenticidad. Y en esa medida, bueno, se crea la cultura, se crea, se, se- se- se consolida, digamos, esta dimensión cultural del mezcal. Por ahí hay un artículo que publiqué para aquellos interesados en donde profundizo más, ¿no?, estos temas, y este es un fenómeno que se desarrolló recientemente. Adelante, por favor. Em, bueno, y me inspiré mucho en el título del libro de Manuel Gamio, que fue un antropólogo, un arqueólogo muy importante en México, y su libro más importante fue Forjando Patria pro Nacionalismo, en el cual habla sobre el mestizaje en México y la intención de construir una identidad integrando a toda la diversidad cultural de México. Y cómo el mezcal, creo yo, también adquirió esta dimensión nacional o nacionalista, de la misma manera en que se construyó la identidad nacional, la identidad y la cultura nacional. Entonces, por ahí, esto es para decir que, bueno, el mezcal, como lo conocemos hoy en día, bueno, pues funciona así, ¿no? Eh, o yo así lo entiendo como resultado de este proceso. Pero, pues, obviamente, el éxito del mezcal, pues, no ha sido un camino, no ha sido un proceso eh, exento de accidentes, exento de errores y fracasos. Se han hablado en este coloquio sobre todos los efectos deleterios, los impactos al medio ambiente, las externalidades negativas de la producción del mezcal y la forma en que impacta esto y las amenazas a la sostenibilidad de la cadena y por ende su preservación. Hay países como Colombia en donde los promotores del viche, que es un destilado de caña, se inspiran en el mezcal, no únicamente en lo que hizo su éxito, sino también en lo que puede representar su principal punto débil. En Colombia, los productores del viche tratan de inspirarse del mezcal, pero para evitar el error en el que cayeron los mezcaleros. Es decir, no proteger el producto, no proteger a los productores, sino al producto. Y en ese caso, y en el caso del mezcal, bueno, pues sabemos que la protección
del mezcal, la indicación geográfica o la denominación de origen, bueno, pues protege al producto, por lo tanto beneficia más a los intermediarios que a los productores que fueron desposeídos de su trabajo. Y en esta medida, bueno, pues en Colombia tratan de evitar justamente los errores que se cometieron en México, como la apropiación cultural y todos estos temas. Desde Europa hay una mirada que justamente se interesa en los aspectos de deforestación creados por la producción de mezcal, la sobreoferta existente que hay hoy de mezcal y lo que esto implica en términos de impactos económicos, agrícolas, sociales, etcétera. Adelante. Y creo que vamos a terminar pronto. Hay una más, me parece, por favor. Eh, bueno, y bueno, podrán preguntarse qué podemos hacer para corregir si pudiéramos empezar de nuevo. Bueno, pues hay tantas cosas. Quizás replantearse el tema de la denominación de origen, que, que que se construyó al revés. Hay por ahí algunos especialistas sobre estos temas, como por ejemplo mi amigo, el ingeniero Julián Gómez, que es uno de los primeros actores de la cadena mezcalera desde hace muchos años, que lleva a cabo una reflexión muy, muy fuerte sobre justamente la denominación de origen, bueno, de la cual se pueden decir muchas cosas, pero que muchos decimos que se construyó al revés. Se construyó de arriba hacia abajo, se construyó jurídicamente y después se impuso, y que no respeta, es que es muy ambigua, que es muy amplia y que no respeta muchas cosas. En fin, hay muchos temas ecológicos, ambientales, y sobre todo hay algunas debilidades como las que mencioné antes. Y bueno, para terminar, quisiera también pues comentarles que desde fuera de México lo que observamos es que el, el- el- el interés por los destilados de agave pues ha crecido mucho, y hay otros países que están interesados, que están experimentando o que ya producen destilados de agave, como en Ecuador, en Perú, en Venezuela, aunque de forma muy marginal. En Israel hay un par de proyectos, en la India, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. Se cultiva también mucho agave creo que en China y en Brasil. En Brasil sí estoy seguro de ello. Y bueno, hay una globalización de los destilados de agave, lo que quiere decir que lo que hagamos en México es forzosamente observado con mucho detenimiento por la gente fuera del país, y que pues quiere integrarse, digamos, a esta gran familia, a lo que se está haciendo en nuestro país, a esta afición por los destilados de agave. Y pues en esa medida, pues hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos con el ejemplo que estamos dando. Hay que ser responsables también con los ecosistemas, la biodiversidad, la protección de todo el género de las agaváceas. Y saber bueno, que no tenemos el monopolio de los destilados de agave. Si bien tenemos el monopolio del tequila y del mezcal y otros, bueno, el de los destilados pues es algo que pertenece a la humanidad. Bien, gracias. Es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias, Domingo, por tu intervención. Bien interesante, digo, parte de que hoy hayas comenzado este día con la conferencia es que pudieras dar ese contexto de las revoluciones en el mezcal. Y justamente pues vamos a pasar con nuestros amigos de la Mixteca. Bueno, primero con Ale, que está en Cancún o allá en Yucatán, no recuerdo bien, pero es parte de COSUR. Y pues nos va a platicar estas particularidades de los mezcales michoacanos, después de la Mixteca, después viene Lorena Carreño a platicarnos de los oaxaqueños. Y con esta antesala, pues la gente puede ver cuál es la historia de evolución y cuál es esta cuarta parte de la revolución del agave, ¿no? La revolución del mezcal. ¿Qué sabores guardan estas regiones? Muchas gracias, Domingo, por tu intervención. De ahí
tienes un comentario en la transmisión. Flor Yuval, buenos días a todos. Saludos, Domingo, de tus amigos de Mezcal Yuval. Gracias, saludos a todos. Vale, Domingo, gracias por tu intervención y que tengas un excelente día. Igualmente, saludos. Chao, chao.